Dios me los bendiga, bendecidos. Dios me los bendiga a todos. Un placer tenerlos otra vez de vuelta. O estar yo de vuelta, porque estaba con unos meses sabáticos, cumpliendo algunos compromisos mediáticos. Gracias. Con este calor que está haciendo, que no es normal para la época, ¿no? Cayendo lluvia y haciendo calor, el sol abrasador, o asador más vale, porque afuera y adentro de la casa es un horno. O sea, estamos viviendo con temperatura prácticamente de cocción. Cuando antes yo generalmente me tomo un galón de agua al día, estos días me estoy tomando 2. Pero volvemos a los videos, volvemos a los estudios y a los análisis bíblicos. Estamos viviendo temperatura, y es lo que les he estado diciendo desde hace tiempo, que esto va para peor, esto está cambiando para peor. Nosotros, o la mayoría de la población, desde décadas para acá, las más recientes, ha estado enfermando el planeta. Yo me atrevo a apostar que desde la década de los 20, cuando empezaron a ensayar con explosivos, con bombas químicas, gases tóxicos, cuando empezaron las grandes potencias a ensayar con nuevos cultivos donde no era, la deforestación, la caza de animales, la contaminación de los ríos, la industrialización fue y es lo que está causando la enfermedad del planeta. El planeta Tierra está enfermo. El planeta Tierra está enfermo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, señores, mis hermanos, mis amigos, fíjense el calor con el que estoy. Y yo no puedo estar con un aire, un ventilador prendido todo el día. Tampoco es que uno va a pagar las altas tarifas de la energía eléctrica, porque no, solo porque tengo calor. Y no, tenemos que también irnos adaptando a la situación, porque son situaciones extremas en las que estamos viviendo. Hay un horno afuera, muy raro cuando hay una brisa. Acá en la costa ecuatoriana, en esta época ya empieza un clima bastante lindo, bastante agradable, que lo llaman verano. Pero es un clima bastante lindo. La verdad que es un clima parecido cuando uno va a La Puerta, allá en Trujillo, lo que era La Puerta, un poco la Lagunita es más frío, pero es un clima primaveral bastante agradable. Para tener en cuenta lo que estamos diciendo, debemos de saber quién ejerce una autoridad en tu vida, quién ejerce una autoridad en nuestras vidas, y primeramente, ¿qué es una autoridad? Allá en los comentarios ustedes me pueden dar un concepto propio, una definición de qué es para usted, para ti, mi estimado, qué es una autoridad, ¿verdad? Los padres de familia sabemos que ejercemos una autoridad dentro del hogar. Lo que tenemos un personal, a cargo, somos su autoridad, ¿verdad? Y por lo tanto merecemos respeto, y ellos también merecen respeto. Yo he tenido autoridad sobre mí muchas veces. Y lo primero que uno, como característica principal para ser un buen subordinado, uno debe de reconocer la autoridad, y segundo, obedecer la autoridad. Son 2 pilares fundamentales. Cristo vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. Y Él, como mandamiento, uno de los mandamientos éticos para tu ética fue fue reconocer y respetar las autoridades. Eso lo vamos a ver ahorita. Nuestra autoridad es Dios. Nuestra autoridad es Jesucristo. La autoridad de Cristo, ¿en qué consiste? Es una buena pregunta. Comencemos de una vez con algo fuerte, con la autoridad de Cristo. Para muchos es un poco difícil predicar a Cristo, porque es una teología filosofal bastante amplia. No es como cuando uno predica o enseña una carta paulina, ¿verdad? Una epístola universal, que se enfoca en lo que realmente apóstol, o dicho apóstol
iban enseñando. Predicar a Cristo es más amplio todavía. Se manso como oveja, ser astuto, reconocer las autoridades, amar al prójimo, amarás a tus enemigos, venid a mí todo lo que esté cargado y cansado, pon tu carga sobre mí que yo haré descansar. El verbo se hizo carne, a los suyos vino y los suyos no lo reconocen. Miren, amplia variedad. En este caso quiero volver a retomar un tema que es para nosotros fundamental, que es reconocer la autoridad de Cristo, el plato fuerte de hoy. La autoridad del Hijo de Dios ha sido ampliamente cuestionada por los no creyentes y judíos, tanto que en una ocasión lo relacionaban con Belcebú en Mateo 21, versículos 23 al 27. Y vemos que esta autoridad fue cuestionada. Mire, incluso en la misma iglesia cuestionan algunos hermanitos la autoridad de Cristo. Ponen por encima la autoridad de un diácono o de un pastor antes que la de Cristo. Ustedes no han escuchado que hay hermanos que dicen lo que diga el pastor. Y muchas veces el pastor no se sujetan a la autoridad de Cristo, imagínense. Yo sí decía lo que diga el pastor, porque yo estaba seguro que el pastor estaba sujeto a la autoridad de Cristo. Pero hay gente que sin dudarlo y van y cometen ustedes saben, por no haber analizado esa autoridad. Tienen que primero fijarse en la autoridad de Cristo, luego viene lo demás. Y en el capítulo 21, del 23 al 24, al 27, dice: cuando Jesús entró al área del templo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo se acercaron mientras estaba enseñando y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús le contestó: yo también les haré una pregunta, y si me la responden les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí y decían: si decimos que venía de Dios, Él nos preguntará por qué entonces no le creyeron. Pero si decimos que venían de los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces le respondieron a Jesús: no sabemos. Y Él les dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. No es que Jesús estaba dudando, Él sabía los pensamientos de esta gente malévola. Pero una cosa es que yo sea manso, mas no menso, porque tampoco me voy a dejar humillar. Ay, sí, vas a dudar de mi autoridad, yo tengo que ponértela fácil. Él no debía de hacer, dar las conchas de mango o hacer la pregunta y responderla. La persona, a través de su respuesta, iba aprendiendo también. Pero esta gente era dura de corazón. Dura de corazón. Es como el profesor, cuando no entiendes un problema de matemática, te manda al pizarrón. Pero ¿cómo me vas a mandar si no entiendo? Bueno, para que aprendas tú resolviendo el problema, vas a ir aprendiendo. Los profesores de matemáticas, así como mi estimado profesor Julián Mavares, él sabe de lo que estoy hablando. Un saludo allá a mi estimado profesor. Pero bien sabemos los creyentes que es una autoridad superior a la que cualquiera podríamos conocer, tanto que hasta los mares y los vientos obedecían al Hijo de Dios. En Mateo 8, 23 al 27, veamos de qué estamos hablando. En Mateo 8, este Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, al cual le debemos todo honor, gloria, honra, majestad, Él es el único digno por ser el Hijo de Dios. Los mismos apóstoles quedaban asombrados de su autoridad, la cual es dada por Dios, y el mismo Jesús se los hacía ver a través de sus obras. Fíjate, Mateo 8 del 23 al 27 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús subió a la barca y sus seguidores lo acompañaron. Entonces se desató una gran tormenta y las olas estaban cubriendo la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Entonces los seguidores se acercaron, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, nos estamos ahogando. Y Él les dijo: ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Jesús se levantó y regañó a los vientos y al mar, y todo quedó en gran calma. Ellos no podían creer y decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen?
como cuando mi papá nos miraba, que había visita o estábamos haciendo travesuras, mi hermano y yo, mi papá con una mirada ya sabíamos que teníamos que, no necesitaba estarnos asomando la correa, solo nos miraba y, bueno, uy, ya. Y todavía después de grande, porque reconocemos y respetamos la autoridad. Yo tenía que obedecer la autoridad porque yo aprendí de joven que si yo quería que mis hijos, en este caso mis hijas, me obedezcan, yo tendría que ser un buen obediente, porque uno de lo que siembra uno recoge. Si vas a sembrar desobediencia, vas a cosechar desobediencia. En Efesios capítulo 1 del 19 al 22 vemos cómo Jesús, ¿verdad?, hace ver a través de sus obras la autoridad dada por su Padre. Efesios 1 del 19 al 22 dice la palabra de Dios: verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Mi hermano, yo creo que más claro no canta un gallo, más claro que el agua el agua mineral no puede, o sea, está esto. Yo de verdad no entiendo. Voy a pausar el video. Sí, estaba pausar el video por interrupciones ahí, pero bueno, bien, a veces llegan visitas de trabajo. Especialmente el versículo 21 dice, de los versículos bíblicos que acabamos de leer, dice lo siguiente: Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto en este mundo como en el que está por venir. ¿Y cómo es esto, hermano Leonardo? ¿Cómo es el mundo que está por venir? Bueno, leamos Apocalipsis, yo se lo he explicado, ¿verdad? El milenio, después la Nueva Jerusalén, y bueno, miren mis hermanos, el Señor Jesucristo está hablando. Es toda autoridad. Él es quien lleva las riendas de este carruaje. Y la autoridad es dada por Dios, por su Padre. ¿Usted tiene una autoridad en su casa? Obedézcala. ¿O usted es la autoridad en su casa? Hágase obedecer, pero con amor. No es que va a agarrar a patadas, a palos y a puños para que lo obedezca. ¿Es usted un ser que tiene personal a su cargo? Trátelo bien, dignamente. No sea un animal tratando a las personas, porque vara con la que mides serás medido. Y no puede ser todo el mundo, no puede ser manso. Yo puedo ser manso hasta cierto límite, pero hay gente que es más volátil porque no conoce la palabra de Dios, o conociéndola se le pueden transfigurar. Entonces, hágase sentir, hágase respetar, pero de una manera amorosa. Es decir, que por naturaleza humana debemos no vernos en la obligación, pero debemos someternos a la autoridad divina de Dios, por amor, no por obligación, porque nada obligado es bueno. Ejercida también por su Hijo Jesús, ya que con Él tenemos paz, salvación y vida eterna. En Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, Filipenses 2,
Del 5 al 11 dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombres, Él se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todo nombre, para que se arrodillen ante Jesús todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan a Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Cada vez que yo leo esto, que yo lo estudio, se aclara el paisaje. No es como ese dicho que está por ahí que dice, no aclares tanto porque oscureces más. Pero acá se aclara el paisaje. Él vino a servir, Él se quitó la majestad para enseñarnos a obedecer las autoridades. Porque toda autoridad es impuesta por Dios. Y la que no dura mucho. Y la que es tirana, ay, ¿cómo puede ser que Dios puso ese tirano? Bueno, con algún propósito. ¿No ves al rey Nabucodonosor? Dios castigó a Israel mandándolo 70 años, bueno, al reino de Judea, enviándolo 70 años, bajo un yugo tiránico, que era el yugo babilónico, comenzando con el rey Nabucodonosor. Por lo tanto, ¿verdad? Para ir ya adelantando bastante y para reforzarse más y para reforzar más esta autoridad, el apóstol Pedro nos recuerda en Hechos 5:29, Hechos 5:29, algo muy hermoso. La palabra de Dios dice en Hechos 5:29, pero Pedro y los otros apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos. En la Reina Valera dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La única manera en que uno pueda desobedecer a sus padres o a su esposo, las mujeres que están casadas, el único motivo es cuando ellos interfieren en su adoración o en su obediencia a Dios. De resto, hay que obedecer. Siempre y cuando mantengan una línea de obediencia a Dios. Que todo venga en una sola. ¿Y qué demanda Dios en tu vida? Dios no te va a decir que te tires de un puente, Dios no te va a decir amárrate este grillete en el cuello, sígueme descalzo de rodillas cuando el asfalto esté más caliente. No va a decir esas locuras, olvídense. Lo de Dios es amor y los planes de Dios son perfectos para tu prosperidad. En Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para que vosotros... para daros un porvenir y una esperanza. Sus planes son preciosos para nosotros. Entonces Él demandará fidelidad. Él te va a demandar fidelidad, fe, para llenar tu vida, ¿verdad?, de armonía, de esperanza. Pero tienes que llevar una vida pulcra, nada de andar con medias tintas. Tienes que alejarte del pecado, resistir las tentaciones y amar. Entre otras demandas que podemos ir leyendo en la Biblia, miren, ahí está Romanos 12. Lean el capítulo Romanos 12, todo el capítulo. Y si Dios es un Dios estricto, es porque Él no quiere que nos perdamos y mucho menos que muramos. En Romanos 11:23, Dios es estricto pero bondadoso. Por lo tanto, siempre debemos reconocer su autoridad y la de su Hijo Jesucristo. Y de ahí para abajo, la del pastor, siempre y cuando estén apegados a la Biblia, ¿no?
la de los diáconos, pero diáconos de verdad, no eso que le llevan chisme al pastor, porque los diáconos no es para llevar chisme, todo lo contrario, es para evitar que lleguen los chismes al pastor. Señoritos diaconitos, pseudodiáconos, es de estarle llevando chisme al pastor, porque con eso creen que se van a ganar el cielo. La Biblia no dice, miren, diáconos que no leen la Biblia, ujieres que no leen la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 1? Comenzando el Salmo 1, afortunado, versículo 1, Salmo 1, versículo 1. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Verso 2, al contrario, les gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Y versículo 3 en adelante, bueno. Mi hermano, un abrazo, saludo, mi amigo Jaime. Verás que no te he olvidado ni las oraciones a a tu amigo y amigo también por acá, de Quique. Y saludo a todos por allá. Siempre estamos en la vanguardia. El Señor nos puso de cabeza, mas no como cola, y nos dio espíritu de valentía, mas no de cobardía. Saludo a todos en Ojeda, Escuque, en todos lados, toda Venezuela. Mi hija Silvia, mi cuñado Rubén, mis sobrinos, mi hermano, todos. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Saludos. ¿Conoces el misterio que hay detrás del letrero de la cruz de Cristo? El apóstol Juan, que estuvo delante de la cruz al momento en que nuestro Señor moría, certifica en su evangelio que Pilato mandó a escribir en 3 idiomas una frase sorprendente: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Esta frase fue escrita en 3 idiomas: el hebreo, el griego y el latín. Pero ¿quiénes eran los que estaban adelante de la cruz? Los judíos principalmente. Así que vamos a enfocarnos en el idioma que ellos dominaban desde sus ancestros, el hebreo. Cuando miramos el letrero, encontramos esta frase en el hebreo que dice: Yeshua Hanostri Begmele HaHeyudim. Eso nos lleva a un misterio sorprendente. Las primeras letras con las que comienza esta frase o cada palabra que compone a la misma reveló algo que Pilato no se imaginaba. Si las unimos, Yud, Hei, Bat, Hei, tenemos de manera sorprendente el nombre del Todopoderoso, el Gran Yo Soy. Quiere decir que Pilato es utilizado como una herramienta para decir que en la cruz se estaba sacrificando, era el mismo Dios, porque Jesucristo, Yeshua, es el Mesías.